Tenía solo 12 años y una vida marcada por privaciones, pero llevaba consigo un valor que no se compra: la honestidad. Al devolver una cartera llena de dinero, sin dudar, desencadenó una reacción que lo cambiaría todo. Sin saberlo, ese simple gesto la llevaría directamente al reencuentro con su pasado olvidado. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Precio, capítulo 1. La niña de Iztapalapa. Lupita Hernández caminaba por las calles polvorientas de Iztapalapa con los zapatos gastados y el uniforme escolar que le quedaba corto en las mangas. A sus 12 años, su mirada ya reflejaba una madurez impropia de su edad, consecuencia de haber crecido entre carencias y sacrificios. El barrio donde vivía, en la periferia de la Ciudad de México, era un laberinto de casas sencillas y negocios familiares donde cada día representaba una lucha por la supervivencia. «Mijita, ya llegué», anunció doña Socorro, la abuela de Lupita, entrando a la pequeña vivienda de 2 habitaciones que compartían con los padres de la niña. «Te traje un dulce de tamarindo que me regaló don Jacinto». Lupita sonrió mientras tomaba el dulce envuelto en papel encerado. Su abuelita siempre encontraba la forma de traerle pequeñas alegrías, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. «Gracias, abuelita. ¿Cómo le fue en el mercado hoy?» «Igual que siempre, mi amor. La gente cada vez tiene menos para gastar», respondió doña Socorro mientras se sentaba en una silla de plástico desgastada. «¿Y tu mamá?» «Todavía no regresa de la fábrica. Papá llamó y dijo que hoy también tiene turno doble en la construcción». La anciana asintió con resignación. Rosalba y Emiliano, los padres de Lupita, trabajaban incansablemente para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Rosalba como operaria en una fábrica textil y Emiliano alternando entre la albañilería y cualquier trabajo temporal que apareciera. Aún así, las cuentas se acumulaban y los sacrificios nunca parecían suficientes. Mientras Lupita hacía sus tareas escolares en la mesa de la cocina, doña Socorro la observaba con orgullo. A pesar de las dificultades, la niña nunca se quejaba y mantenía calificaciones excelentes. Su maestra de primaria había sugerido que solicitara una beca para una secundaria con mejor nivel académico. «Lupita, ven acá», llamó doña Socorro. La niña se acercó y se sentó en un pequeño banco a los pies de su abuela. «¿Te acuerdas de lo que siempre te digo sobre ser una persona de bien?» «Sí, abuelita, que la honestidad es nuestro mayor tesoro, especialmente cuando tenemos poco». «Exactamente, mi niña», dijo la anciana acariciando el cabello negro y brillante de su nieta. «En esta vida podemos perderlo todo, la casa, el trabajo, incluso a las personas que amamos, pero nadie puede quitarnos nuestra dignidad y nuestros principios si no se lo permitimos». Aquellas palabras se habían convertido en el mantra de Lupita. Desde pequeña, había visto a su abuela practicar lo que predicaba, devolviendo cambio de más en el mercado, rechazando productos de dudosa procedencia a pesar de su bajo precio y siempre cumpliendo su palabra, aunque eso significara más trabajo o menos beneficio. Al día siguiente, Lupita regresaba de la escuela por una ruta diferente. Su amiga Xochitl le había invitado a hacer un trabajo escolar en grupo y para llegar a su casa debía atravesar una parte de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. El contraste era abrumador. Calles impecables, automóviles lujosos, tiendas con marcas internacionales y edificios que parecían tocar el cielo. Mientras caminaba maravillada, observando los escaparates que exhibían artículos que jamás podría permitirse, Lupita sintió que estaba en otro mundo, uno que solo había visto en las telenovelas que su abuela seguía religiosamente cada tarde. «Perdón, ¿tienes hora?», preguntó una señora elegante con bolsas de compras. Al ver el uniforme gastado de Lupita, su expresión cambió sutilmente, como si se arrepintiera de haberle preguntado. «Son las 3:20, señora», respondió educadamente Lupita. La mujer asintió y siguió su camino sin dar las gracias. Lupita ya estaba acostumbrada a esas reacciones. En lugares como Polanco era prácticamente invisible, excepto cuando alguien necesitaba una información básica. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre de traje impecable caminaba presuroso mientras hablaba por teléfono.
Su porte distinguido y su voz autoritaria indicaban que era alguien importante. Llevaba un maletín de cuero en una mano y varias bolsas de tiendas exclusivas en la otra. «No, Fernando, eso es inaceptable», decía al teléfono con tono severo. «La junta directiva espera resultados concretos, no excusas. Para mañana quiero ese informe completamente revisado». En ese momento, algo cayó de su bolsillo. Era una cartera de piel negra, gruesa y reluciente. El hombre, absorto en su conversación, continuó caminando sin percatarse de lo ocurrido. Las personas alrededor, ocupadas en sus propios asuntos, pasaron junto al objeto caído sin prestarle atención. Lupita se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente y recogió la cartera. La abrió con manos temblorosas y lo que vio dentro le cortó la respiración. Varios billetes de alta denominación, tarjetas de crédito doradas y platino, identificaciones y lo que parecían ser acciones o documentos importantes. Por un instante, la mente de Lupita calculó todo lo que podría hacer con ese dinero. Pagar las deudas familiares, comprar medicamentos para su abuela, un uniforme nuevo, quizás hasta una pequeña celebración para el cumpleaños de su madre que se acercaba y para el que no tenían presupuesto. Con esto podríamos vivir tranquilos por meses, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Pero inmediatamente recordó las palabras de doña Socorro. La honestidad es nuestro mayor tesoro. ¿Qué pensaría su abuela si llegara a casa con una cartera ajena? ¿Cómo podría mirarla a los ojos? Sin dudarlo más, Lupita cerró la cartera y corrió tras el hombre, esquivando transeúntes y disculpándose cuando chocaba con alguien. El corazón le latía desbocado, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo de no alcanzarlo y la responsabilidad que sentía pesando en sus manos. «Señor, señor, espere», gritó cuando por fin lo vio a punto de entrar en un edificio corporativo de cristal y acero. El hombre se giró, visiblemente irritado por la interrupción. Cuando vio a Lupita, su mirada cambió de molestia a confusión. No era común que una niña con uniforme escolar gastado le abordara en esa zona de la ciudad. «¿Qué sucede?», preguntó con cierta brusquedad, aún con el teléfono en la mano. «Su cartera, señor. Se le cayó hace un momento», dijo Lupita, extendiéndole el objeto con ambas manos, como si le estuviera entregando algo sagrado. El hombre, que resultó llamarse Eduardo Montemayor, se quedó momentáneamente sin palabras. Instintivamente, palpó su bolsillo y confirmó que efectivamente su cartera no estaba allí. Con una disculpa rápida, terminó su llamada telefónica y tomó la cartera de manos de Lupita. «Fernando, te llamo en 5 minutos», dijo al teléfono antes de colgar. Luego, mirando a Lupita con renovada atención, preguntó: «¿Tú la encontraste? ¿La abriste?» «Sí, señor, la encontré cuando se le cayó. Y sí, la abrí para ver si había alguna identificación», respondió Lupita con sinceridad, aunque temiendo haber hecho algo incorrecto. Eduardo revisó rápidamente el contenido de su cartera. Todo estaba allí. El dinero en efectivo, las tarjetas, los documentos importantes. Miró nuevamente a la niña frente a él, con su uniforme desgastado y sus zapatos gastados, y algo en su interior se conmovió. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un tono completamente diferente, más suave y genuinamente interesado. «Guadalupe Hernández, señor. Pero todos me dicen Lupita». «Lupita», repitió Eduardo, como si el nombre tuviera algún significado especial para él. «¿Cuántos años tienes?» 12 años, señor». Eduardo Montemayor se quedó observándola con una expresión indescifrable, algo en los ojos de aquella niña, en la forma en que sostenía su mirada a pesar de la evidente diferencia social entre ambos, le resultaba extrañamente familiar. «¿Sabes cuánto dinero hay aquí dentro?», preguntó señalando la cartera. «No lo conté, señor. Solo vi que era mucho. Hay más de 50,000 pesos en efectivo, Lupita, sin mencionar el valor de los documentos y las tarjetas», explicó Eduardo. «Mucha gente, incluso adultos con buenos trabajos, se habrían quedado con esto sin pensarlo 2 veces. Lupita se sonrojó ligeramente. «Mi abuelita Socorro siempre dice que la honestidad es nuestro mayor tesoro, especialmente cuando tenemos poco». Aquella frase pareció tocar algo profundo en Eduardo. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino algo más, algo que parecía inquietarle y conmoverle a la vez.
Tu abuela es una mujer sabia, dijo finalmente. Dime, Lupita, ¿dónde vives? En Iztapalapa, señor. ¿Y qué haces por aquí, tan lejos de casa? Venía de hacer un trabajo escolar con mi amiga Xochitl. Ella vive cerca, en la colonia Roma. Eduardo asintió pensativo. Sacó de su cartera varios billetes y se los ofreció a Lupita. Toma esto como agradecimiento por tu honestidad. Lupita miró el dinero con asombro. Era más de lo que sus padres ganaban juntos en un mes. Sin embargo, negó con la cabeza. No puedo aceptarlo, señor. No hice nada especial, solo lo correcto. La respuesta dejó a Eduardo aún más impresionado. Guardó el dinero y tras una breve reflexión, sacó una tarjeta de presentación. Está bien, respeto tu decisión, pero me gustaría hablar con tus padres. ¿Podrías darles esta tarjeta? Diles que Eduardo Montemayor quiere agradecerles personalmente por haber educado a una hija tan íntegra. Lupita tomó la tarjeta con curiosidad. En ella podía leerse Eduardo Montemayor Álvarez, director general, Grupo Montemayor, junto a un logotipo elegante y datos de contacto. Se la daré a mis papás cuando lleguen del trabajo, señor. Gracias, Lupita. Espero su llamada. Mientras la niña se alejaba, Eduardo Montemayor la observaba con una mezcla de emociones. Esa mañana había recibido un informe del investigador privado que llevaba años buscando a la hija que tuvo que dar en adopción 12 años atrás. Una niña que, según sus cálculos, tendría ahora exactamente la edad de Lupita. En su oficina, sobre su escritorio, le esperaba una carpeta con la fotografía de una mujer joven llamada Rosalba Hernández, la posible madre adoptiva de su hija biológica. El apellido coincidía con el de Lupita. ¿Sería posible que el destino hubiera orquestado este encuentro? ¿Que la niña que acababa de devolverle su cartera fuera la misma que había estado buscando desesperadamente durante años? Con el corazón agitado, Eduardo Montemayor entró al imponente edificio corporativo, determinado a confirmar sus sospechas. Si Lupita era realmente su hija, haría todo lo posible por formar parte de su vida, sin importar el tiempo y los recursos que tuviera que invertir. Pero lo haría respetando a la familia que la había criado y los valores que le habían inculcado. Capítulo 2. El empresario de Polanco, Eduardo Montemayor, entró a su lujosa oficina en el piso 30 del rascacielos corporativo con la mente turbada. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde desarrollos inmobiliarios hasta cadenas hoteleras por todo México, pero el vacío que sentía en su interior, ninguna fortuna podía llenarlo. Dejó su maletín sobre el escritorio de caoba y contempló la vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía frente a sus ventanales. «Señor Montemayor, tiene una llamada del licenciado Velasco», anunció su asistente desde el intercomunicador. «Dile que le devuelvo la llamada en unos minutos, Gabriela», respondió sin apartar la mirada del horizonte urbano, donde, en algún lugar distante, vivía aquella niña que había mostrado más integridad que muchos adultos con los que trataba diariamente. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta etiquetada como confidencial. Dentro había fotos, documentos legales y el informe del investigador privado que había contratado 3 años atrás para localizar a la hija que nunca conoció. La historia era dolorosa. 20 años antes, siendo aún estudiante universitario, Eduardo se había enamorado perdidamente de Mariana Guzmán, una joven de clase media que estudiaba trabajo social. Un amor sincero pero condenado por la diferencia de clases sociales. Cuando Mariana quedó embarazada, la familia Montemayor, encabezada por el patriarca Gonzalo, padre de Eduardo, ejerció una presión implacable para terminar la relación. Amenazaron con desheredar a Eduardo y arruinar profesionalmente a Mariana. Jóvenes e inexpertos, sin recursos propios para enfrentar el poder de los Montemayor, tomaron la decisión más difícil: dar a la niña en adopción. «Nunca me lo perdonaré», murmuró Eduardo, pasando los dedos por una vieja fotografía de Mariana embarazada, la única que conservaba. Ella había fallecido 5 años atrás en un accidente sin que Eduardo pudiera reconciliarse con ella. Ese hecho desencadenó su búsqueda incansable de la hija que ambos habían procreado. El informe del investigador señalaba a una familia de apellido Hernández en Iztapalapa como los posibles padres adoptivos. Emiliano y Rosalba Hernández habían adoptado a una niña recién nacida
en las fechas coincidentes con el nacimiento de su hija. Y ahora, como por obra del destino, una niña llamada Lupita Hernández, de la edad exacta que tendría su hija, le había devuelto su cartera. No puede ser coincidencia, pensó Eduardo, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la familia rechazaba cualquier intento de acercamiento? ¿Tenía derecho a irrumpir en sus vidas después de tantos años? El intercomunicador sonó nuevamente. Señor, hay una llamada de un tal Emiliano Hernández. Dice que es sobre su cartera. El corazón de Eduardo dio un vuelco. Comunícalo de inmediato, Gabriela. Con manos temblorosas, tomó el auricular. Eduardo Montemayor al habla. Buenas tardes, señor Montemayor, respondió una voz masculina con acento trabajador. Soy Emiliano Hernández, padre de Lupita. Mi hija me entregó su tarjeta y me contó lo sucedido con su cartera. Señor Hernández, es un placer hablar con usted, dijo Eduardo, tratando de mantener la compostura. Su hija demostró una honestidad excepcional hoy. Quisiera agradecérselo personalmente a usted y a su esposa. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Es muy amable, señor, pero no es necesario. Solo cumplió con su deber. Insisto, presionó suavemente Eduardo. Me gustaría invitarlos a cenar, a usted, a su esposa y a Lupita. Es lo mínimo que puedo hacer. Después de una breve vacilación, Emiliano aceptó, aunque Eduardo pudo notar su incomodidad. Acordaron encontrarse 2 días después en un restaurante en Coyoacán, un punto intermedio entre sus mundos. Al colgar, Eduardo sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Después de años de búsqueda, estaba a punto de confirmar si aquella niña de ojos expresivos y principios firmes era realmente su hija. Los 2 días siguientes transcurrieron con una lentitud tortuosa para Eduardo. Canceló reuniones importantes, delegó decisiones empresariales y se dedicó a prepararse para el encuentro. Ordenó pruebas de ADN discretas que pudieran realizarse con una muestra mínima, como un cabello o una servilleta usada. Si sus sospechas eran ciertas, necesitaría evidencia antes de hacer cualquier revelación. La noche del encuentro, Eduardo llegó al restaurante media hora antes. Había elegido un lugar elegante pero no ostentoso, con ambiente familiar y comida tradicional mexicana. Quería que la familia Hernández se sintiera cómoda, no intimidada. Los vio llegar puntualmente a las 7. Emiliano, un hombre fornido de manos callosas por el trabajo manual, vestía su mejor camisa y pantalón, visiblemente incómodo en un entorno tan refinado. Rosalba, una mujer menuda con expresión amable pero cansada, llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido. Y entre ellos Lupita, con un vestido azul celeste que parecía nuevo, observaba todo con ojos curiosos y maravillados. Señor Hernández, señora, Lupita, gracias por venir, saludó Eduardo, levantándose para recibirlos. Por favor, tomen asiento. La cena comenzó con cierta tensión. Eduardo intentaba mantener una conversación casual mientras observaba cada gesto, cada rasgo de Lupita. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba atentamente, el modo en que arrugaba la nariz al reír, gestos que le resultaban dolorosamente familiares, pues eran idénticos a los de Mariana. Lupita nos contó cómo le devolvió su cartera, señor Montemayor, comentó Rosalba. Siempre le hemos enseñado que la honestidad es lo más importante. Es un valor admirable, señora Hernández, respondió Eduardo, especialmente en estos tiempos y considerando sus circunstancias. ¿Qué quiere decir con nuestras circunstancias?, preguntó Emiliano con un tono ligeramente defensivo. Eduardo se dio cuenta de su error. Me refiero a que hoy en día muchas personas con todas las comodidades carecen de principios. Es inspirador ver que en hogares donde lo material no abunda, los valores son tan sólidos. La respuesta pareció satisfacer a Emiliano, quien se relajó visiblemente. La conversación fluyó hacia temas más personales. Eduardo supo que Emiliano trabajaba en la construcción, pero últimamente los proyectos escaseaban. Rosalba hacía turnos dobles en una fábrica textil y vendía comida casera los fines de semana para complementar los ingresos familiares. ¿Y tú, Lupita? ¿Cómo vas en la escuela?, preguntó Eduardo con genuino interés. Muy bien, señor. Me gustan mucho las matemáticas y la historia, respondió la niña. Mi maestra dice que podría solicitar una beca para una secundaria mejor, pero
Su voz se apagó. Pero no podemos permitirnos los uniformes y materiales adicionales, completó Rosalba con pesar. Aunque tenga beca, hay muchos gastos asociados. Eduardo asintió comprensivamente. La educación debería ser accesible para todos los talentos, sin importar su origen socioeconómico. Mientras hablaban, Eduardo pudo confirmar que Lupita había sido adoptada. En un momento de la conversación, Rosalba mencionó: «Cuando llegaste a nuestras vidas», refiriéndose a la niña, y Emiliano habló sobre el día que te recogimos del centro de adopción. Cada nueva pieza de información reforzaba su convicción. Durante el postre, Eduardo dejó caer una pregunta aparentemente casual. «Lupita, ¿cuándo es tu cumpleaños?» «El 15 de marzo, señor», respondió ella, saboreando su flan de cajeta. Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. El 15 de marzo, exactamente la fecha en que Mariana había dado a luz. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. Cuando la cena llegaba a su fin, Eduardo decidió dar el siguiente paso. «Señor y señora Hernández, he quedado realmente impresionado con Lupita. Su inteligencia, sus modales, sus valores. Es evidente que han hecho un trabajo extraordinario como padres». «Gracias», respondió Rosalba con una sonrisa humilde. «Hacemos lo que podemos». «Me gustaría hacerles una propuesta», continuó Eduardo. «Como muestra de agradecimiento por la honestidad de Lupita y porque creo firmemente en apoyar el talento, quisiera ofrecerle una beca completa para estudiar en el Instituto Bicentenario, uno de los mejores colegios privados de la ciudad. Incluiría matrícula, uniformes, materiales, transporte, todo». La familia se quedó sin palabras. El Instituto Bicentenario era conocido por educar a los hijos de las familias más pudientes del país. Era un mundo completamente fuera de su alcance. Es demasiado generoso», balbuceó Emiliano, visiblemente incómodo. «No podemos aceptarlo». «Por favor, considérenlo como una inversión en el futuro de México», insistió Eduardo. «Talentos como el de Lupita no deberían desperdiciarse por falta de oportunidades». «¿Por qué hace esto realmente, señor Montemayor?», preguntó Rosalba con una intuición que sorprendió a Eduardo. Una cartera de vuelta, por mucho dinero que contuviera, no justifica semejante generosidad. Eduardo sabía que había llegado el momento de la verdad, o al menos de parte de ella. Tomó aire y decidió ser parcialmente honesto. «Hace muchos años, perdí la oportunidad de hacer algo importante, de ayudar a alguien que significaba mucho para mí», dijo con voz ligeramente quebrada. «Desde entonces, he intentado compensarlo ayudando a jóvenes con potencial pero sin recursos. Lupita me recuerda mucho a alguien que conocí. Su honestidad, su inteligencia, me conmovió profundamente. No era toda la verdad, pero tampoco era mentira». Eduardo observó cómo Rosalba y Emiliano intercambiaban miradas, comunicándose silenciosamente, como solo las parejas de larga trayectoria saben hacerlo. «Necesitamos pensarlo», dijo finalmente Emiliano. «Es una decisión importante que afectará la vida de nuestra hija». «Por supuesto», concedió Eduardo. «Tómense el tiempo que necesiten». Al despedirse, Eduardo estrechó la mano de Emiliano con firmeza, besó cortésmente la mejilla de Rosalba y al inclinarse para despedirse de Lupita, aprovechó para tomar discretamente un cabello que se había desprendido del suéter de la niña. Era una acción moralmente cuestionable, lo sabía, pero necesitaba confirmar sus sospechas antes de dar el siguiente paso. «Ha sido un verdadero placer conocerlos», dijo con sinceridad. «Espero su respuesta, pero sin presiones. Y Lupita, gracias nuevamente por devolverme más que una cartera». Mientras veía a la familia alejarse, Eduardo sintió una certeza casi absoluta en su corazón. Aquella niña de sonrisa tímida y principios inquebrantables era su hija. Y si las pruebas de ADN lo confirmaban, haría todo lo posible por formar parte de su vida, pero respetando siempre a la familia que la había criado con tanto amor y valores. 3 días después, en su oficina, Eduardo recibió un sobre con los resultados de las pruebas de ADN. Con manos temblorosas lo abrió y leyó el informe. La coincidencia era del 99,98%. Lupita era, sin lugar a dudas, su hija biológica. Esa misma tarde, recibió la llamada de Emiliano Hernández. Después de mucho deliberar, la familia había decidido aceptar la beca para Lupita,
aunque con ciertas condiciones que querían discutir personalmente. Por supuesto, señor Hernández, respondió Eduardo, sintiendo una emoción que apenas podía contener. ¿Les parece bien si nos reunimos mañana? Pero esta vez me gustaría invitarlos a mi casa. Hay algo importante que debo compartir con ustedes. Al colgar, Eduardo miró nuevamente la antigua fotografía de Mariana y susurró. La encontré, Mari. Encontré a nuestra hija. Sí, te prometo que haré las cosas bien esta vez. Ahora venía la parte más difícil, revelar la verdad a una familia que había criado como suya a la niña que él había abandonado. Eduardo sabía que sus intenciones serían cuestionadas, que habría desconfianza y quizás rechazo, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la oportunidad de formar parte de la vida de Lupita, la hija que el destino le había devuelto de la manera más inesperada. Capítulo 3. La revelación. La mansión de Eduardo Montemayor en las lomas de Chapultepec dejó sin aliento a la familia Hernández. El chofer que Eduardo había enviado para recogerlos los condujo a través de imponentes portones de hierro forjado hasta una residencia que parecía sacada de las revistas de arquitectura que Lupita a veces hojeaba en la biblioteca pública. Jardines meticulosamente cuidados rodeaban la casa de 3 plantas con fachada de cantera y amplios ventanales. ¿Aquí vive una sola persona?, preguntó Lupita con asombro mientras descendían del lujoso automóvil. El señor Montemayor y su personal de servicio, respondió el chofer con amabilidad. Pasen, por favor, los está esperando en la sala principal. Emiliano y Rosalba intercambiaron miradas nerviosas. Desde que habían aceptado la beca para Lupita, algo les inquietaba sobre las intenciones del empresario. ¿Por qué tanto interés en una niña que apenas conocía? Habían discutido la posibilidad de rechazar la oferta, pero la oportunidad era demasiado valiosa para el futuro de su hija. Recuerden lo que acordamos, susurró Emiliano a su esposa, mientras seguían al ama de llaves por un pasillo adornado con obras de arte. Aceptamos la beca, pero establecemos límites claros. Nada de intervenciones en nuestra vida familiar. Eduardo los recibió en una amplia sala con techos altos y mobiliario elegante pero sobrio. Vestía de manera más casual que en sus encuentros anteriores, pantalón de lino y camisa sin corbata, como intentando disminuir la evidente brecha social. «Bienvenidos a mi casa», saludó con una sonrisa genuina pero nerviosa. «Gracias por venir. Por favor, pónganse cómodos». Una empleada sirvió bebidas y aperitivos mientras Eduardo intentaba mantener una conversación ligera. Preguntó sobre el viaje, comentó el clima, elogió el vestido de Lupita, pero la tensión era palpable. Todos percibían que aquella reunión tenía un propósito más profundo. Finalmente, después de que Lupita mencionara su interés por un piano de cola que decoraba un rincón de la sala, Eduardo vio la oportunidad. «Lupita, ¿te gustaría que Raquel, mi ama de llaves, te mostrara la biblioteca? Tengo muchos libros de historia y ciencia que podrían interesarte». La niña miró a sus padres buscando aprobación. Tras un momento de duda, asintieron. «Estaremos aquí mismo, mijita», le aseguró Rosalba. Cuando Lupita se alejó, Eduardo respiró profundamente y se dirigió a un mueble cercano. Sacó una carpeta y regresó para sentarse frente a los Hernández. «Hay algo importante que debo decirles», comenzó, con voz ligeramente temblorosa. «Algo que explica mi interés en ayudar a Lupita y que ustedes merecen saber antes de tomar cualquier decisión final». Emiliano se tensó visiblemente. Tomó la mano de su esposa como preparándose para enfrentar juntos lo que fuera a venir. «Los escuchamos, señor Montemayor», dijo con firmeza. Eduardo abrió la carpeta y extrajo varias fotografías y documentos. «Hace 12 años, cuando era mucho más joven e inexperto, tuve una relación con una mujer maravillosa llamada Mariana Guzmán». Mostró una fotografía de una joven hermosa, de rasgos delicados y ojos expresivos, sorprendentemente similares a los de Lupita. «Nos amábamos profundamente, pero mi familia se opuso con todas sus fuerzas a nuestra relación debido a nuestras diferentes clases sociales». Hizo una pausa, visiblemente afectado por los recuerdos. «Mariana quedó embarazada. Mi padre amenazó con desheredarme y con destruir el futuro profesional de Mariana si continuábamos juntos. Éramos jóvenes, asustados, sin recursos propios para enfrentarnos a mi familia». «¿Qué está tratando de decirnos, señor Montemayor?», interrumpió Rosalba,
aunque por su expresión parecía intuir la respuesta. Mariana dio a luz a una niña el 15 de marzo, hace 12 años. Bajo enorme presión, cometimos el error más grande de nuestras vidas. Entregamos a la bebé en adopción. Un silencio denso invadió la habitación. Rosalba llevó una mano a su boca, ahogando una exclamación. Emiliano se puso pálido. Desde hace 3 años, después de la partida de Mariana en un accidente, he estado buscando a nuestra hija, continuó Eduardo. Contraté investigadores privados que me llevaron hasta una agencia de adopción y eventualmente a una familia en Iztapalapa que había adoptado a una recién nacida en aquellas fechas. Con manos temblorosas, Eduardo sacó un documento y lo colocó sobre la mesa. Era el resultado de una prueba de ADN. Cuando Lupita me devolvió mi cartera, algo en ella me resultó inmediatamente familiar. Sus gestos, su mirada, son idénticos a los de Mariana. Conseguí una pequeña muestra de cabello durante nuestra cena y ordené una prueba de ADN. Los resultados son concluyentes. Lupita es mi hija biológica. El silencio que siguió fue abrumador. Rosalba comenzó a llorar silenciosamente. Emiliano, con el rostro contraído por la emoción, apretaba los puños como si estuviera luchando internamente. ¿Por eso el repentino interés? ¿Por eso la beca? Preguntó finalmente Emiliano con voz contenida. ¿Qué pretende exactamente, señor Montemayor? ¿Quitarnos a nuestra hija? Eduardo negó enfáticamente con la cabeza. No, por supuesto que no. Ustedes son y serán siempre sus verdaderos padres. Ustedes la criaron, le dieron amor, valores, un hogar, algo que yo no hice. No tengo ningún derecho a reclamarla. Entonces, ¿qué quiere?, insistió Rosalba entre lágrimas. Solo pido la oportunidad de formar parte de su vida, de alguna manera, no como un reemplazo, sino como un apoyo adicional. Quiero ofrecerle oportunidades que quizás de otro modo no tendría, ayudarla a desarrollar todo su potencial. Eduardo se inclinó hacia adelante, con ojos suplicantes. Y también quiero ayudarlos a ustedes, no por caridad o condescendencia, sino por gratitud. Ustedes han hecho lo que yo no pude, darle un hogar lleno de amor y principios. Emiliano se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda. Su cuerpo rígido revelaba la tormenta emocional que estaba experimentando. ¿Cómo sabemos que esto no es algún tipo de truco?, cuestionó sin voltear. Quizás solo quiera limpiar su conciencia, o peor aún, exhibirnos como su obra de caridad del año. Entiendo su desconfianza, respondió Eduardo con humildad. En su lugar, yo sentiría lo mismo. No puedo probar mis intenciones con palabras, solo con acciones, con tiempo. Y estoy dispuesto a esperar y a demostrarles que mi único interés es el bienestar de Lupita y de ustedes, su familia. Rosalba, que había estado examinando los documentos y fotografías en silencio, levantó la mirada. «Se parece tanto a ella», murmuró, señalando la foto de Mariana. Siempre me pregunté de quién había heredado Lupita esos ojos, esa forma de sonreír. Eduardo asintió con emoción contenida. Mariana era una mujer extraordinaria, inteligente, compasiva, con un sentido innato de la justicia, igual que Lupita. ¿Ella sabe algo de esto?, preguntó Rosalba refiriéndose a Lupita. No, absolutamente nada, y respetaré cualquier decisión que tomen al respecto. Si prefieren que nunca lo sepa, lo entenderé. Emiliano regresó lentamente a su asiento. Su expresión se había suavizado, aunque seguía mostrando preocupación. ¿Qué propone exactamente, señor Montemayor? Eduardo respiró profundamente antes de responder. Primero, la beca para Lupita se mantiene sin condiciones, independientemente de lo que decidan sobre mi propuesta. Segundo, me gustaría ofrecerle a usted, señor Hernández, un puesto en una de mis empresas. He revisado su experiencia en construcción y necesitamos supervisores de obra con conocimiento práctico. Emiliano frunció el ceño. No quiero caridad. No es caridad, aseguró Eduardo. Es una oportunidad laboral real, con un salario acorde a sus responsabilidades. Necesitaríamos sus habilidades y experiencia. Volviéndose hacia Rosalba, continuó. Señora Hernández, entiendo que trabaja en condiciones muy exigentes. Si lo desea, podría ayudarla a establecer ese negocio de comida casera del que me habló durante la cena. Un local propio, equipamiento adecuado, apoyo administrativo inicial. ¿Y a cambio de todo esto?, preguntó Emiliano aún escéptico.
A cambio, solo pido poder formar parte de la vida de Lupita, de una manera que ustedes consideren apropiada, como un amigo de la familia, un mentor, un padrino, lo que ustedes decidan, sin interferir en su crianza, respetando siempre su autoridad como padres. Rosalba y Emiliano se miraron, comunicándose silenciosamente como solo las parejas que han compartido años de dificultades saben hacerlo. Necesitamos tiempo, dijo finalmente Rosalba. Es demasiado para asimilar de una vez. Por supuesto, concedió Eduardo. Tómense todo el tiempo que necesiten. Mientras tanto, la beca de Lupita está asegurada sin compromisos adicionales. En ese momento la puerta se abrió y Lupita regresó con el ama de llaves, sus ojos brillantes de emoción. Mamá, papá, tienen libros sobre cada país del mundo, y mapas antiguos, y una colección completa sobre civilizaciones prehispánicas, exclamó, ajena a la conversación que acababa de interrumpir. Los tres adultos intentaron disimular la tensión. Eduardo fue el primero en recuperar la compostura. Me alegra que te haya gustado la biblioteca, Lupita. Puedes venir a consultarla cuando quieras. Lupita notó entonces los ojos enrojecidos de su madre. ¿Estás bien, mamá? ¿Pasa algo malo? No, mijita, respondió Rosalba, secándose disimuladamente una lágrima. Solo estábamos hablando de cosas de adultos. ¿Te parece si nos vamos ya? Es tarde y mañana tienes escuela. Durante el trayecto de regreso a Iztapalapa, en el lujoso automóvil enviado por Eduardo, la familia permaneció mayormente en silencio. Lupita, cansada por las emociones del día, se quedó dormida recostada en el hombro de su madre. ¿Qué vamos a hacer, Emiliano?, susurró Rosalba acariciando el cabello de la niña. No lo sé, respondió él con sinceridad. Tengo miedo de perderla, de que se encariñe con él y con ese mundo de lujos al que nosotros nunca podremos aspirar. Pero también pienso en todas las oportunidades que tendría, reflexionó Rosalba. Educación, seguridad económica, un futuro sin las carencias que nosotros sufrimos. ¿Y si le decimos la verdad?, propuso Emiliano después de un largo silencio. Lupita es inteligente y madura para su edad. Quizás deberíamos confiar en ella, en su capacidad para entender y asimilar esta situación. Rosalba asintió lentamente. Tendremos que hacerlo con mucho cuidado. Que entienda que seguimos siendo sus padres, que nada cambiará eso. Mañana, decidió Emiliano. Mañana después de la cena hablaremos con ella. Y luego decidiremos qué responderle a Montemayor. Esa noche, mientras Lupita dormía profundamente, ajena a las revelaciones que cambiarían su vida, sus padres permanecieron despiertos, abrazados en su pequeña cama, luchando contra el miedo a perder a la hija que habían criado como propia desde su nacimiento. Mientras tanto, en su mansión solitaria, Eduardo Montemayor contemplaba una vieja fotografía de Mariana y sentía una mezcla de esperanza y temor. Había encontrado a su hija después de 12 años, pero ahora enfrentaba el desafío más grande: ganarse un lugar en su vida sin destruir la familia que le había dado lo que él no pudo ofrecerle. «Te prometo que haré las cosas bien esta vez, Mari», susurró a la fotografía. «No por mí, sino por ella, por nuestra hija». A la mañana siguiente, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Emiliano Hernández. «Hemos decidido hablar con Lupita esta noche», anunció con voz firme pero serena. «Le diremos la verdad sobre su origen. Después de eso, si ella está de acuerdo, aceptaremos su propuesta. Pero con una condición innegociable. Nosotros seguiremos siendo sus padres principales. Usted podrá formar parte de su vida, pero respetando nuestras decisiones y nuestro papel». «Por supuesto», respondió Eduardo con emoción contenida. «Tienen mi palabra. Gracias, señor Hernández. Gracias por esta oportunidad». Al colgar, Eduardo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en 12 años, la culpa que lo había atormentado comenzaba a aligerarse. Ahora solo quedaba esperar la reacción de Lupita, la persona más importante en esta ecuación, la niña cuya honestidad al devolver una cartera había puesto en marcha una cadena de eventos que estaba a punto de transformar la vida de todos los involucrados. Esa noche, en una modesta casa de Iztapalapa, una familia se preparaba para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Y en una mansión de las Lomas, un hombre acostumbrado a controlar empresas y fortunas esperaba,
por primera vez en su vida adulta, completamente vulnerable ante la decisión de una niña de 12 años. Capítulo 4. Dos mundos. Los primeros rayos del sol se colaban por la pequeña ventana de la habitación de Lupita. La niña llevaba horas despierta, contemplando el techo desconchado mientras procesaba la conversación de la noche anterior. Sus padres le habían revelado la verdad sobre su origen con palabras cuidadosas y llenas de amor. Al principio, la confusión y el shock la habían dejado sin palabras. Luego vinieron las preguntas, las lágrimas y, finalmente, un silencio contemplativo que se había extendido hasta el amanecer. «Buenos días, mijita», dijo Rosalba asomándose a la habitación. «¿Pudiste dormir algo?» Lupita negó con la cabeza. «Estuve pensando toda la noche, mamá». Rosalba se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de la niña. Sus ojos mostraban señales de haber llorado hasta tarde. «¿Sabes? Cuando te tuvimos por primera vez en nuestros brazos, prometimos darte todo el amor del mundo», dijo con voz suave. «Nunca imaginamos que un día aparecería tu padre biológico, y menos aún que sería alguien como Eduardo Montemayor». «¿Estás enojada conmigo por querer conocerlo mejor?», preguntó Lupita con preocupación. «Claro que no, mi amor», respondió Rosalba abrazándola. «Tu papá y yo entendemos que quieras saber más sobre tus raíces, sobre esa parte de ti que viene de otras personas. Es natural y está bien». Emiliano apareció en el marco de la puerta, ya vestido para el trabajo. Se acercó y se unió al abrazo familiar. «Recuerda lo que hablamos anoche, Lupita», dijo con voz firme pero cariñosa. «Pase lo que pase, tú eres nuestra hija. Nada cambiará eso, y cualquier decisión que tomes te apoyaremos». 3 días después, comenzó el nuevo capítulo en la vida de la familia Hernández. Eduardo Montemayor, fiel a su palabra, había iniciado los trámites para la beca de Lupita en el Instituto Bicentenario, ofrecido un puesto a Emiliano como supervisor en una de sus constructoras y proporcionado los recursos para que Rosalba estableciera su propio negocio de comida tradicional mexicana. El primer encuentro oficial entre Lupita y Eduardo como padre e hija biológica fue en un parque neutro, acompañada por sus padres adoptivos. La tensión inicial se fue disipando gradualmente mientras Eduardo respondía con paciencia a las preguntas de la niña sobre Mariana, sobre su juventud, sobre las circunstancias que los habían llevado a darla en adopción. «Me hubiera gustado conocerla», dijo Lupita con tristeza cuando Eduardo le mostró más fotografías de Mariana. «Era extraordinaria», respondió Eduardo con emoción contenida. «Y veo tanto de ella en ti, su inteligencia, su sentido de la justicia, incluso la forma en que arrugas la nariz cuando algo te hace gracia». Rosalba observaba la escena con sentimientos encontrados. Por un lado, dolía ver a su hija conectando con otro padre. Por otro, comprendía que esta nueva relación ampliaba el horizonte de Lupita, ofreciéndole raíces y oportunidades adicionales. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Emiliano comenzó su nuevo empleo, donde su experiencia práctica y su ética de trabajo pronto le ganaron el respeto de sus compañeros y superiores. Rosalba inauguró Sabores de Consuelo, un pequeño restaurante nombrado en honor a la abuela de Lupita, que rápidamente se hizo popular por sus auténticos platillos caseros. La transformación más notable fue la de Lupita. Su primer día en el Instituto Bicentenario marcó el inicio de un desafío completamente nuevo. Con su uniforme impecable y su mochila nueva, parecía otra persona, aunque su esencia seguía siendo la misma. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Eduardo, quien había insistido en llevarla personalmente junto con Rosalba. «Un poco», admitió Lupita, observando el imponente edificio escolar donde estudiaban los hijos de las familias más influyentes de México. «¿Y si no encajo? Serás la alumna más brillante y con más valores de todo el instituto», aseguró Rosalba, ajustándole el cuello de la camisa. «Solo sé tú misma, mijita». La adaptación no fue fácil. Durante las primeras semanas, Lupita enfrentó miradas curiosas, preguntas indiscretas sobre su acento y origen, e incluso algunos comentarios malintencionados. Pero también encontró profesores dedicados que reconocieron su inteligencia y algunos compañeros que la aceptaron sin prejuicios. Una tarde, mientras esperaba que Rosalba la recogiera, Lupita se sentó en una banca del jardín escolar, sola con sus pensamientos.
Una niña de cabello rubio y uniforme impecable se acercó y se sentó a su lado. «Hola, soy Daniela», se presentó. «Estamos juntas en la clase de historia». «Sí, te recuerdo», respondió Lupita con cautela. «Yo soy Lupita. Lo sé. Todos hablan de ti», dijo Daniela con franqueza. «Dicen que el señor Montemayor te está patrocinando. ¿Es cierto que eres su hija?» Lupita se tensó. No había hablado de su situación familiar con nadie en la escuela. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. «Mi papá trabaja en Grupo Montemayor. Dice que el señor Eduardo encontró a su hija biológica en Iztapalapa y ahora está tratando de compensar el tiempo perdido». La noticia había circulado más rápido de lo que pensaban. Lupita se sentía expuesta, como si su vida privada hubiera sido convertida en un chisme de pasillo. «Es complicado», respondió finalmente. «Pero sí, Eduardo Montemayor es mi padre biológico, aunque mis verdaderos padres son los que me criaron». Para su sorpresa, Daniela sonrió con entusiasmo. «¡Qué historia tan increíble! Es como esas telenovelas que ve mi abuela, pero en la vida real». Aquella conversación marcó el inicio de una amistad inesperada. Daniela resultó ser una niña sincera y sin pretensiones, a pesar de su origen privilegiado. A través de ella, Lupita comenzó a integrarse mejor en el ambiente escolar. Mientras tanto, la relación entre Eduardo y la familia Hernández evolucionaba gradualmente. Con la aprobación de Rosalba y Emiliano, Eduardo comenzó a pasar tiempo con Lupita los fines de semana. La llevaba a museos, exposiciones, conciertos, abriéndole ventanas a un mundo que antes solo había vislumbrado desde lejos. Una tarde, mientras regresaban de una visita al Museo Nacional de Antropología, Lupita hizo una pregunta que Eduardo no esperaba. «¿Te arrepientes de haberme dado en adopción?». Eduardo detuvo el automóvil a un lado del camino. Esta conversación merecía toda su atención. «Me arrepiento de no haber sido más valiente», respondió con sinceridad, «de no haber luchado más contra mi familia, contra las circunstancias, pero nunca, ni por un segundo, me he arrepentido de que hayas tenido padres como Rosalba y Emiliano. Ellos te han dado lo que quizás Mariana y yo, jóvenes e inexpertos, no habríamos podido». Lupita asintió, procesando la respuesta. «A veces me pregunto cómo sería mi vida si me hubieras criado tú. Probablemente tendrías más cosas materiales», reflexionó Eduardo, «pero no estoy seguro de que hubieras crecido con los valores tan sólidos que tienes ahora. Rosalba y Emiliano te han dado un regalo mucho más valioso que cualquier cosa que yo pudiera comprarte». Esa conversación sincera fortaleció el vínculo entre ellos. Eduardo comenzó a comprender que su papel no era reemplazar a los padres de Lupita, sino complementar su educación y ampliar sus horizontes. Con el paso de los meses, la vida de Lupita se convirtió en un constante navegación entre dos mundos. De lunes a viernes, estudiaba en el prestigioso Instituto Bicentenario, donde sobresalía académicamente y comenzaba a formar amistades genuinas. Los fines de semana alternaba entre actividades con Eduardo y tiempo familiar con Rosalba y Emiliano. La familia Hernández, por su parte, experimentaba una transformación significativa. Gracias al nuevo empleo de Emiliano, habían podido mudarse a un apartamento más amplio y seguro en una mejor zona de la ciudad. El negocio de Rosalba prosperaba y ya tenía 2 empleados que la ayudaban. Sin embargo, mantenían sus valores y costumbres, asegurándose de que Lupita no olvidara sus raíces. «No quiero que se avergüence de dónde venimos», confesó Emiliano a Eduardo durante una de sus conversaciones privadas que se habían vuelto más frecuentes y cordiales. «Nunca lo hará», aseguró Eduardo. «Han criado a una niña demasiado inteligente y sensible para eso. Además, ustedes son su ancla, su conexión con valores fundamentales que el dinero no puede comprar». Una tarde, el destino puso a prueba esos valores. Lupita y Eduardo paseaban por un centro comercial exclusivo cuando se encontraron con Gonzalo Montemayor, el patriarca de la familia y abuelo biológico de Lupita, quien hasta entonces se había mantenido distante de toda la situación. «Así que esta es la niña», dijo el anciano con tono frío, examinando a Lupita de arriba a abajo, «la hija de aquella muchacha». Eduardo se tensó visiblemente. «Padre, te presento a Guadalupe Hernández, mi hija. Lupita, él es tu abuelo biológico». Gonzalo observó a la niña con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Y qué se supone que debo hacer?».
Abrazarla y fingir que ahora somos una familia feliz. Podrías empezar por mostrar un mínimo de educación, respondió Eduardo con firmeza. Lupita, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No necesito que finja nada, señor. Tengo una familia que me quiere. Si usted no desea ser parte de mi vida, lo entiendo y lo respeto. La madurez y dignidad de la respuesta sorprendió tanto a Eduardo como a Gonzalo. El anciano, acostumbrado a intimidar con su presencia, pareció momentáneamente desconcertado. «Tienes carácter», concedió finalmente. «Eso no lo heredaste de tu padre, que siempre fue demasiado blando. Debe ser de parte de tu madre». Sin añadir más, Gonzalo se alejó, dejando a Eduardo con sentimientos encontrados. «Lamento que hayas tenido que presenciar eso», se disculpó. «Mi padre es complicado». «No te preocupes», respondió Lupita con una sabiduría impropia de su edad. La abuela Socorro siempre dice que hay personas que no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden. Eduardo sonrió con tristeza, pensando en cuánta razón tenía aquella anciana que nunca había conocido, pero cuyas enseñanzas habían moldeado el carácter de su hija. A medida que pasaba el tiempo, los dos mundos de Lupita comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. Eduardo fue invitado a cenas familiares en casa de los Hernández, donde se adaptó con sorprendente facilidad a la sencillez y calidez del ambiente. A su vez, Rosalba y Emiliano visitaron ocasionalmente la mansión de Eduardo, superando gradualmente su incomodidad inicial. Una noche, mientras celebraban el cumpleaños número 13 de Lupita en el restaurante de Rosalba, Eduardo anunció una sorpresa. «He establecido un fideicomiso educativo para Lupita», explicó. «Cubrirá sus estudios universitarios, incluso en el extranjero, si así lo desea, y proporcionará capital inicial para cualquier emprendimiento que quiera realizar cuando sea adulta». Los Hernández recibieron la noticia con emociones mixtas. Por un lado, apreciaban la seguridad que esto representaba para el futuro de su hija. Por otro, sentían cierta impotencia por no poder ofrecer ellos mismos esas oportunidades. Eduardo percibió su inquietud. «Quiero que quede claro algo. Esto no disminuye en absoluto su papel como padres. Ustedes le han dado a Lupita algo que yo nunca podré darle, una infancia llena de amor, valores y ejemplos de integridad. Mi contribución es puramente material y nunca pretenderá sustituir lo que ustedes representan en su vida». Esas palabras sinceras ayudaron a aliviar la tensión. Emiliano, quien había sido el más receloso al principio, extendió su mano hacia Eduardo. «Creo que todos queremos lo mismo, que Lupita sea feliz y tenga las oportunidades que merece», dijo con voz firme. «Y estamos aprendiendo a trabajar juntos para lograrlo». Esa noche, mientras soplaba las velas de su pastel, rodeada por sus padres adoptivos, su padre biológico, su abuela Socorro y sus nuevos amigos de la escuela, Lupita sintió una gratitud inmensa. Su vida se había complicado de maneras inimaginables desde aquel día en que decidió devolver una cartera, pero también se había enriquecido más allá de lo que jamás hubiera soñado. «¿Qué pediste?», preguntó Daniela, quien se había convertido en su mejor amiga. Lupita sonrió misteriosamente. «Si te lo digo, no se cumplirá». Pero en su corazón sabía exactamente lo que había deseado, que el delicado equilibrio entre sus dos mundos se mantuviera, que las personas que amaba siguieran encontrando formas de convivir en armonía, y que la honestidad que le había enseñado su abuela continuara guiando su camino, sin importar a qué mundo perteneciera en el futuro. Esa noche, Eduardo regresó a su mansión con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años, la soledad de aquellos grandes espacios no le pesaba tanto. En su estudio, miró la fotografía de Mariana y susurró: «Lo estamos haciendo bien, Mari. Nuestra hija está creciendo rodeada de amor y estoy aprendiendo a ser el padre que debí ser desde el principio». Mientras tanto, en su nueva habitación, Lupita escribía en el diario que Eduardo le había regalado. «Hace un año, no habría imaginado que mi vida cambiaría tanto por devolver una cartera. Ahora tengo dos familias, dos mundos tan diferentes, pero que de alguna manera están aprendiendo a convivir. A veces es confuso y difícil, pero también es una bendición. La abuela Socorro siempre tuvo razón. La honestidad es nuestro mayor tesoro, especialmente cuando tenemos poco. En mi caso me trajo mucho más de lo que jamás imaginé». Capítulo 5.
El proyecto Honestidad. 3 años habían transcurrido desde aquel día en que Lupita encontró la cartera de Eduardo Montemayor. La niña de 12 años se había convertido en una adolescente de 15, con el uniforme impecable del Instituto Bicentenario y una presencia que combinaba la sencillez inculcada por sus padres adoptivos con la seguridad que le había proporcionado su educación privilegiada. Era una tarde calurosa de abril, cuando Lupita caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México. Había quedado en encontrarse con Daniela en la Biblioteca Vasconcelos para un proyecto escolar, y decidió tomar un atajo por las callejuelas empedradas cerca del Zócalo. «¡Cuidado, señor!», escuchó gritar a alguien. Un turista norteamericano, distraído admirando la arquitectura colonial, casi es derribado por un ciclista. En la confusión, su billetera cayó al suelo sin que se diera cuenta. Lupita observó cómo un niño de unos 10 años, con ropa gastada y mirada cautelosa, recogía rápidamente el objeto y se escondía en un portal cercano. La escena le resultó dolorosamente familiar. Por un instante, se vio a sí misma 3 años atrás, sosteniendo la cartera de Eduardo y contemplando todas las posibilidades que aquel dinero podría ofrecer a su familia. Sin dudarlo, se acercó al portal donde el niño examinaba su botín. «Hola», dijo suavemente en español. «Me llamo Lupita. ¿Cómo te llamas tú?». El niño la miró con desconfianza, escondiendo rápidamente la billetera tras su espalda. «Mateo», respondió finalmente. «¿Qué quieres? No he hecho nada malo». «No vengo a acusarte», le aseguró Lupita, sentándose a su lado en el escalón. «Solo quiero contarte algo que me pasó hace unos años». Con palabras sencillas, Lupita le relató su historia, cómo había encontrado la cartera de un hombre rico, cómo había decidido devolverla a pesar de todas las necesidades de su familia, y cómo aquel gesto de honestidad había cambiado su vida para siempre. «¿Quieres decir que ese señor resultó ser tu verdadero papá?», preguntó Mateo con incredulidad. «Mi padre biológico», precisó Lupita. «Mis verdaderos padres son los que me criaron, pero sí, gracias a devolver esa cartera, encontré una parte de mí que no conocía y pude conectar con mis raíces». Mateo miró la billetera en sus manos, claramente luchando con sus pensamientos. «Pero tú tuviste suerte. A mí nadie me va a adoptar ni darme becas por devolver esto». «No lo hagas por lo que puedas recibir», respondió Lupita. «Hazlo porque es lo correcto. La abuela Socorro siempre dice que la honestidad es nuestro mayor tesoro, especialmente cuando tenemos poco». Algo en esas palabras pareció resonar en Mateo. Después de un momento de silencio, se levantó con determinación. «Está bien. Vamos a buscar al señor». Juntos localizaron al turista, que aún recorría la zona buscando desesperadamente su billetera. La expresión de alivio en su rostro cuando Mateo se la devolvió fue instantánea. Thank you so much», exclamó el hombre, revisando el contenido con manos temblorosas. Todo estaba intacto. «This is incredible. In New York someone would have disappeared with it immediately». Lupita tradujo para Mateo, quien sonrió tímidamente. El turista, conmovido por el gesto, sacó varios billetes para dárselos como recompensa. El niño miró a Lupita, como buscando su aprobación. «Es correcto aceptar un agradecimiento honesto», le dijo ella con una sonrisa. Después de que el turista se marchara, Mateo contemplaba los billetes con asombro. «Nunca había tenido tanto dinero junto», confesó. «Mi mamá trabaja limpiando casas, pero apenas nos alcanza. Con esto podríamos comer bien por semanas». «¿Dónde vives, Mateo?», preguntó Lupita, súbitamente interesada en la situación del niño. «En la Merced, cerca del mercado. Mi mamá sale temprano y regresa tarde. Yo debería estar en la escuela, pero…» se encogió de hombros. «A veces vengo al centro a buscar turistas que necesiten un guía o quieran que les tome fotos». Aquella conversación encendió algo en Lupita. Durante el camino a la biblioteca, no podía dejar de pensar en Mateo y en cuántos niños como él habría en la ciudad, enfrentando diariamente la tentación de tomar el camino fácil debido a sus circunstancias difíciles. «Llegas tarde», le reprochó Daniela cuando finalmente arribó a la biblioteca. «Te estuve esperando casi 1 hora». «Lo siento», se disculpó Lupita, aún distraída. «Me encontré con una situación que me recordó algo importante». Mientras trabajaban en su proyecto escolar, Lupita le contó a su amiga sobre Mateo y cómo la experiencia le había hecho reflexionar.
Tuve mucha suerte, Dani, concluyó. Mi vida cambió completamente por un acto de honestidad, pero la mayoría de las personas no tienen esa fortuna. Hacen lo correcto y nadie lo reconoce, o incluso sufren por ello. ¿Qué estás pensando?, preguntó Daniela, reconociendo la expresión determinada de su amiga. No lo sé exactamente, pero creo que podríamos hacer algo al respecto. Esa noche, Lupita cenaba con sus 3 padres en la casa de los Hernández, una tradición mensual que habían establecido para mantener la comunicación fluida entre ambas familias. El restaurante de Rosalba había crecido hasta convertirse en un negocio próspero con 3 sucursales, y Emiliano ahora dirigía su propio equipo en la constructora de Eduardo. La vida había mejorado significativamente para todos. «Estás muy callada, mijita», observó Rosalba mientras servía el postre. «¿Pasó algo en la escuela?». Lupita les contó entonces sobre su encuentro con Mateo y las reflexiones que esto había desencadenado. «Me hizo pensar en lo afortunada que soy. Por un simple acto de honestidad, mi vida cambió completamente. Pero ¿qué pasa con todos los niños y jóvenes que hacen lo correcto y nadie lo nota? ¿Quién los recompensa o los anima a seguir siendo honestos cuando todo a su alrededor los empuja en la dirección contraria?». Eduardo, que había estado escuchando atentamente, asintió con expresión pensativa. «Es una observación muy válida, Lupita. La honestidad debería ser la norma, no la excepción. Pero en un mundo donde muchas veces parece que el vivo vive del tonto, como dice el dicho, es difícil mantener los principios. Especialmente cuando tienes el estómago vacío», añadió Emiliano. «La necesidad es mala consejera. ¿Y si creáramos algo para cambiar eso?», propuso Lupita, sus ojos brillando con entusiasmo. «Un proyecto para reconocer y recompensar actos de honestidad entre jóvenes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables». La idea captó inmediatamente la atención de todos. Durante las siguientes horas, la sobremesa se convirtió en una lluvia de ideas sobre cómo podría funcionar semejante iniciativa. «Podríamos empezar en La Merced, donde vive Mateo», sugirió Lupita. «Colaborar con las escuelas locales, establecer un sistema donde los jóvenes puedan reportar actos de honestidad, grande o pequeños. Y no solo recompensarlos con dinero», añadió Rosalba, «sino también con oportunidades, becas, talleres de formación, apoyo para emprendimientos». Eduardo, siempre con visión empresarial, comenzó a esbozar la estructura organizativa. «Necesitaríamos establecer una fundación formal, con objetivos claros y métricas de impacto. Puedo aportar el capital inicial y abrir puertas en el sector empresarial para conseguir más patrocinadores. Yo conozco a muchas familias en situación vulnerable a través de mis compañeros de trabajo», ofreció Emiliano. «Podríamos empezar identificando comunidades donde el programa tendría mayor impacto». Así nació el Proyecto Honestidad. En los meses siguientes, Lupita, con el apoyo de sus 3 padres y utilizando los recursos combinados de sus 2 mundos, transformó aquella idea inicial en una realidad tangible. La primera sede del proyecto se estableció en un pequeño local cerca del mercado de La Merced. Mateo, aquel niño que había devuelto la billetera del turista, se convirtió en el primer beneficiario y, eventualmente, en un entusiasta promotor de la iniciativa entre sus amigos y vecinos. «La honestidad no es solo devolver una cartera o dinero encontrado», explicaba Lupita a los niños y adolescentes que participaban en los talleres. «Es también cumplir tu palabra, reconocer tus errores, dar crédito a los demás por sus logros, no aprovecharte de las situaciones». El proyecto comenzó a ganar visibilidad. Medios locales se interesaron en la historia de la joven que utilizaba su privilegio para tender puentes entre 2 realidades sociales tan dispares. Eduardo utilizó sus contactos empresariales para conseguir más patrocinadores, mientras Rosalba y Emiliano aportaban la perspectiva esencial de quienes habían vivido en carne propia las dificultades que el proyecto buscaba abordar. Un año después de su creación, el Proyecto Honestidad había establecido programas en 3 zonas marginadas de la Ciudad de México y había beneficiado a más de 200 jóvenes con becas, talleres de formación y apoyo para pequeños emprendimientos. Lupita, ahora con 16 años, dividía su tiempo entre sus estudios en el Instituto Bicentenario, donde mantenía un rendimiento académico sobresaliente,
y la coordinación del proyecto, que se había convertido en su pasión. Una tarde, mientras supervisaba un taller de emprendimiento para adolescentes en la sede de Iztapalapa, recibió una llamada inesperada. «¿Guadalupe Hernández Montemayor?», preguntó una voz formal. El apellido compuesto era una reciente adición legal, resultado de un proceso que Eduardo había iniciado con el pleno consentimiento de los Hernández. «Sí, soy yo», respondió Lupita. «Le llamo de la Secretaría de Desarrollo Social. Nos ha llegado información sobre su proyecto Honestidad y estamos muy interesados en conocer más detalles. Existe la posibilidad de que sea considerado para el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Compromiso Social». La noticia dejó a Lupita sin palabras. El Premio Nacional de la Juventud era el reconocimiento más importante que podía recibir un joven mexicano por su contribución a la sociedad. «Es un honor que consideren nuestro proyecto», logró articular finalmente. «Estaré encantada de proporcionarles toda la información que necesiten». Esa noche compartió la noticia con sus 3 padres durante una cena en la mansión de Eduardo. La reacción fue unánime. «Orgullo absoluto. Siempre supimos que eras especial, mijita», dijo Rosalba con lágrimas en los ojos. «Desde pequeña tu corazón ha sido puro y tu inteligencia brillante. Lo que has logrado con el proyecto Honestidad va mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar de alguien de tu edad», añadió Emiliano, visiblemente emocionado. Eduardo, por su parte, observaba a su hija con una mezcla de admiración y asombro. «Has tomado lo mejor de ambos mundos, Lupita. La sensibilidad social y los principios inquebrantables de los Hernández, y quizás algo de mi visión empresarial, pero sobre todo, has añadido tu propia esencia, tu propia visión de un mundo mejor». Los meses siguientes fueron de intensa actividad. El proyecto Honestidad fue efectivamente nominado para el Premio Nacional de la Juventud, lo que aumentó exponencialmente su visibilidad. Lupita fue invitada a programas de televisión, conferencias educativas y eventos empresariales para hablar sobre la iniciativa. En cada presentación, insistía en 2 puntos fundamentales. Primero, que el proyecto no era obra exclusivamente suya, sino el resultado de una colaboración única entre personas de diferentes realidades sociales. Y segundo, que la honestidad no debería ser excepcional, sino la norma en cualquier sociedad que aspire a ser justa. «Muchos me preguntan por qué elegí la honestidad como valor central de este proyecto», explicaba en una entrevista para un prestigioso programa de televisión. «La respuesta es simple, porque es el valor que transformó mi vida. Un día, siendo una niña de Iztapalapa, decidí devolver una cartera que encontré en Polanco. Esa decisión aparentemente pequeña no solo me conectó con mis raíces biológicas, sino que me enseñó que un solo acto de integridad puede desencadenar una serie de eventos positivos que trascienden lo individual». La historia de Lupita, con sus peculiares circunstancias familiares, se convirtió en un símbolo de integración social en un país profundamente dividido por la desigualdad. Representaba la posibilidad de tender puentes entre mundos aparentemente irreconciliables: la opulencia de Polanco y la lucha diaria de Iztapalapa, el privilegio heredado y el mérito construido desde cero, la familia biológica y la familia formada por el amor y la crianza. Una semana antes de la ceremonia de premiación, Lupita recibió una visita sorpresa en la sede principal del proyecto Honestidad. Gonzalo Montemayor, su abuelo biológico, quien hasta entonces había mantenido una distancia cortés pero fría, apareció sin previo aviso. «Abuelo», lo saludó Lupita con educación pero cierta reserva. «No esperaba verte aquí. He seguido tu trabajo con este proyecto», dijo el anciano, observando el modesto local lleno de jóvenes trabajando en diversas actividades. «Eduardo me ha mantenido informado, aunque no se lo he pedido». «¿Y qué te parece?», preguntó Lupita, genuinamente interesada en su opinión. Gonzalo caminó lentamente por el espacio, observando los carteles motivacionales, los trabajos de los jóvenes participantes, las fotografías de las actividades realizadas. «Al principio pensé que era otro capricho de Eduardo», confesó, «otra forma de aliviar su culpa por haberte abandonado, pero veo que me equivoqué. Esto es tuyo, completamente tuyo. Veo tu visión, tu determinación». Lupita no supo qué responder.
Era la primera vez que su abuelo biológico le dirigía palabras que no estuvieran cargadas de distancia o condescendencia. «He venido porque quiero contribuir», continuó Gonzalo, «no con dinero, que ya tiene suficiente con lo que aporta Eduardo, sino con algo más valioso, mis contactos. Conozco a prácticamente todos los empresarios importantes del país. Puedo abrir puertas que ni siquiera Eduardo podría». La oferta tomó por sorpresa a Lupita. «¿Por qué ahora?», preguntó directamente. Gonzalo sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. «Porque finalmente entiendo por qué Eduardo luchó tanto por encontrarte. Tienes algo especial, Lupita. Algo que no viene de los Montemayor ni de tu madre biológica. Es algo únicamente tuyo. Y a mi edad he aprendido a reconocer el valor verdadero cuando lo veo». Aquel encuentro inesperado añadió una nueva dimensión a la vida ya compleja de Lupita. Su abuelo biológico, el hombre que había forzado la separación de sus padres biológicos y su posterior adopción, ahora se convertía en un aliado del proyecto que había nacido precisamente de las consecuencias de aquella decisión. La vida, con sus giros impredecibles, parecía tener un sentido del humor peculiar. La noche anterior a la ceremonia de premiación, Lupita se encontraba en el pequeño estudio que Eduardo había acondicionado para ella en su mansión, donde pasaba algunos fines de semana. Repasaba el discurso que había preparado en caso de ganar, cuando recibió un mensaje de Mateo. «No importa si ganas o no mañana», había escrito el ahora adolescente de 13 años. «Para todos nosotros ya has ganado. Me enseñaste que la honestidad no es de tontos, sino de valientes. Gracias, Lupita». Con lágrimas en los ojos, Lupita añadió una línea más a su discurso. Una línea que resumía todo lo que había aprendido en aquellos 3 años extraordinarios, desde que encontró la cartera de Eduardo Montemayor. La honestidad no solo transforma vidas individuales, tiene el poder de transformar comunidades enteras, de tender puentes entre mundos aparentemente distantes, de humanizar lo que la desigualdad ha deshumanizado. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía, una joven de 16 años soñaba con un futuro donde la honestidad no fuera la excepción, sino la regla. Un futuro que ella misma estaba ayudando a construir, un acto de integridad a la vez. Capítulo 6. Un corazón, 3 familias. El Auditorio Nacional resplandecía aquella noche de gala. Personalidades de todos los ámbitos se habían dado cita para la ceremonia del Premio Nacional de la Juventud, donde se reconocería a los jóvenes más destacados de México en diversas categorías. En la primera fila, una peculiar familia esperaba con nerviosismo el anuncio de los ganadores. Rosalba Hernández, elegante con un vestido confeccionado especialmente para la ocasión, apretaba la mano de su esposo Emiliano, quien había abandonado sus habituales jeans y camisas de trabajo por un traje formal que le daba un aire distinguido. A su lado, Eduardo Montemayor, acostumbrado a estos eventos, mostraba una inusual inquietud, reacomodando constantemente su corbata de seda italiana. Junto a él, doña Socorro, la abuela de Lupita, a sus 85 años, lucía un rebozo tradicional sobre un vestido sencillo pero elegante, negándose obstinadamente a abandonar su estilo a pesar de la ocasión. Completaban el grupo Gonzalo Montemayor, cuya presencia había sorprendido a todos, y Daniela, la mejor amiga de Lupita, quien documentaba cada momento con su teléfono móvil. En la segunda fila, sentados con expresión de orgullo, estaban Mateo y un grupo de jóvenes beneficiarios del proyecto Honestidad, todos vestidos con sus mejores galas, invitados personalmente por Lupita para compartir este momento crucial. «Y ahora», anunció el presentador, «los nominados en la categoría de compromiso social». Mientras los nombres se sucedían en la pantalla gigante, acompañados de breves videos que mostraban cada proyecto, Lupita, entre bastidores, respiraba profundamente tratando de calmar sus nervios. A sus 16 años, era la nominada más joven en la historia de esta categoría. El video mostró imágenes de las diferentes sedes del proyecto, testimonios de jóvenes beneficiarios y finalmente a Lupita explicando la filosofía detrás de la iniciativa. La honestidad no es solo un valor abstracto, es una herramienta de transformación social especialmente poderosa cuando viene de quienes tienen poco
y podrían justificar actuar de otra manera. Y el ganador del Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Compromisos Sociales, el presentador abrió lentamente el sobre, creando un momento de tensión. Guadalupe Hernández Montemayor por el proyecto Honestidad. Resonó finalmente su nombre, seguido de una ovación entusiasta que la sorprendió. Guadalupe Hernández Montemayor por el proyecto Honestidad. El auditorio estalló en aplausos. Rosalba y Emiliano se abrazaron, con lágrimas de alegría. Eduardo levantó el puño en señal de triunfo, mientras doña Socorro murmuraba una oración de agradecimiento. Incluso Gonzalo Montemayor, generalmente impasible, mostró una sonrisa de satisfacción. Lupita subió al escenario con pasos firmes pero humildes. Con el trofeo en las manos, se acercó al micrófono y contempló el mar de rostros expectantes ante ella. «Gracias», comenzó con voz clara y segura. «Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todos los jóvenes que cada día eligen el camino correcto a pesar de las circunstancias adversas, para los que devuelven la cartera encontrada, para los que dicen la verdad cuando sería más fácil mentir, para los que cumplen su palabra aunque nadie los esté vigilando». Hizo una pausa, buscando con la mirada a su peculiar familia en la primera fila. «Hace 4 años, siendo una niña de Iztapalapa, encontré la cartera de un hombre rico en las calles de Polanco. Dentro había suficiente dinero para resolver muchos de los problemas de mi familia. Podría haberla tomado, y nadie lo habría sabido jamás. Pero mi abuela Socorro hizo un gesto hacia la anciana que la observaba con ojos brillantes. Siempre me enseñó que la honestidad es nuestro mayor tesoro, especialmente cuando tenemos poco». Tomó aire y continuó. «Devolví esa cartera sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía es que ese simple acto cambiaría mi vida para siempre». El dueño de la cartera resultó ser mi padre biológico, quien me había estado buscando durante años. Un murmullo recorrió el auditorio. Aunque la historia era conocida en ciertos círculos, escucharla directamente de Lupita, en ese contexto, tenía un impacto particular. Esa coincidencia extraordinaria me dio una segunda familia, sin reemplazar a la primera. De repente, tenía 2 mundos, Iztapalapa y Polanco, la sencillez y el privilegio, las tradiciones y las oportunidades. Al principio fue difícil navegar entre estas realidades tan distintas, pero con el tiempo entendí que no tenía que elegir. Podía tomar lo mejor de cada mundo y crear algo nuevo. Eduardo y los Hernández intercambiaron miradas de complicidad y orgullo. El proyecto Honestidad nació de esa comprensión. No es solo un programa que recompensa actos individuales de integridad, aunque eso también lo hacemos. Es un puente entre mundos que rara vez se tocan, un espacio donde jóvenes de diferentes realidades sociales pueden reconocerse como iguales en dignidad y potencial. Lupita señaló hacia la segunda fila, donde Mateo y los otros beneficiarios la observaban con admiración. Mateo fue nuestro primer beneficiario. Lo conocí cuando devolvió la billetera de un turista, repitiendo inconscientemente mi propia historia. Hoy es uno de nuestros coordinadores juveniles y está por iniciar sus estudios universitarios con una beca completa. Cada joven en nuestro proyecto tiene una historia similar, un momento en que eligieron la integridad sobre la conveniencia, a pesar de todas las razones que tenían para hacer lo contrario. Hizo una pausa para controlar la emoción que comenzaba a quebrar su voz. Este premio nos ayudará a expandir el proyecto a más comunidades, a llegar a más jóvenes, a tender más puentes. Pero más importante que el reconocimiento oficial es el mensaje que enviamos. En un país profundamente dividido por la desigualdad, podemos encontrar valores comunes que nos unan. La honestidad es uno de ellos, quizás el más fundamental. Mirando directamente a la cámara que transmitía la ceremonia en vivo, concluyó: «A todos los jóvenes que nos están viendo, especialmente a quienes enfrentan circunstancias difíciles, su integridad vale más que cualquier ganancia material inmediata. No porque les vaya a traer un premio o una recompensa externa, sino porque les permitirá mirarse al espejo cada mañana y reconocer a una persona de la que pueden estar orgullosos. Y eso, créanme, no tiene precio». La ovación que siguió fue ensordecedora. Personalidades que rara vez mostraban emoción en público se pusieron de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo. La familia de Lupita, tanto los Hernández como los Montemayor, compartían el mismo orgullo.
Las mismas lágrimas de alegría, el mismo sentimiento de que aquella joven extraordinaria era el mejor vínculo posible entre sus mundos tan distintos. Después de la ceremonia, durante la recepción, Lupita se vio rodeada de empresarios, políticos y figuras públicas que querían conocerla y ofrecer su apoyo al proyecto Honestidad. Entre ellos se encontraba una mujer elegante de mediana edad que se presentó como la secretaria de Educación. «Tu discurso me conmovió profundamente, Guadalupe», dijo la funcionaria. «Me gustaría explorar la posibilidad de implementar elementos de tu proyecto en el currículo nacional. La educación en valores es tan importante como la académica, y tu enfoque práctico podría ser revolucionario». Lupita, abrumada por la propuesta, miró instintivamente hacia donde estaban sus padres buscando consejo. Eduardo, Rosalba y Emiliano la observaban a distancia, dándole su espacio pero disponibles si los necesitaba. Los tres asintieron sutilmente, en una silenciosa muestra de confianza en su criterio. «Sería un honor colaborar con el ministerio, señora secretaria», respondió Lupita con madurez. «Aunque creo que cualquier implementación debería incluir directamente a jóvenes de comunidades vulnerables en su diseño. Son ellos quienes mejor entienden los desafíos reales». La respuesta impresionó a la funcionaria, quien asintió con respeto. «Tienes toda la razón. Te contactaré la próxima semana para comenzar a trabajar en ello». Cuando finalmente pudo reunirse con su familia, Lupita fue recibida con abrazos y felicitaciones. Doña Socorro, quien rara vez abandonaba Iztapalapa, observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. «¿Quién iba a decir que mi nietecita terminaría en estos lugares tan elegantes?», comentó la anciana, acomodándose el rebozo. «Pero sigue siendo la misma Lupita de siempre, con el mismo corazón limpio. Eso es lo que importa». «Todo te lo debo a ti, abuelita», respondió Lupita, abrazándola con ternura. «Tus enseñanzas sobre la honestidad cambiaron mi vida». «Y la de muchos otros», añadió Mateo, quien se había acercado tímidamente al grupo. «Todos en el proyecto te admiramos, doña Socorro. Lupita siempre nos cuenta sobre sus consejos». La anciana, poco acostumbrada a recibir reconocimiento, se sonrojó visiblemente. «Solo dije lo que mi madre me enseñó a mí, y su madre antes que ella. La honestidad siempre ha sido el tesoro de los pobres, y debería ser el tesoro de todos», intervino Gonzalo Montemayor, uniéndose inesperadamente a la conversación. «Incluso de viejos ricos y tercos como yo». El comentario provocó risas en el grupo, aligerando la solemnidad del momento. Era la primera vez que el patriarca de los Montemayor mostraba ese lado más humano y autocrítico. «Lupita», continuó Gonzalo con inusual seriedad, «quiero que sepas que estoy genuinamente orgulloso de ser tu abuelo. Me tomó demasiado tiempo reconocerlo, pero eres lo mejor que le ha pasado a nuestra familia en generaciones». Eduardo, sorprendido por la declaración pública de su padre, puso una mano sobre el hombro de Lupita. «En eso estamos completamente de acuerdo, padre. Somos una familia peculiar, ¿verdad?», comentó Lupita, mirando al círculo de personas que la rodeaban, sus padres adoptivos, su padre biológico, su abuela materna, su abuelo paterno biológico, su mejor amiga, y uno de los muchos jóvenes cuyas vidas había ayudado a transformar. «No muy convencional, pero funciona». «Funcionamos porque todos queremos lo mismo para ti», respondió Rosalba con sabiduría, «tu felicidad y tu desarrollo como persona». La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Para sorpresa de todos, doña Socorro resultó ser una excelente bailadora de danzón, aceptando la invitación de un respetado senador que había quedado cautivado por su autenticidad. «Nunca es tarde para nada», comentó la anciana con picardía al regresar junto a su familia, ligeramente sofocada por el baile. En los meses siguientes, el proyecto Honestidad experimentó una expansión sin precedentes. El Premio Nacional de la Juventud había atraído atención mediática y apoyo institucional. Con la colaboración de la Secretaría de Educación, elementos del proyecto comenzaron a implementarse en escuelas públicas de zonas vulnerables, promoviendo la honestidad como valor fundamental no solo en términos morales, sino como herramienta de transformación social. Lupita, ahora de 17 años, dividía su tiempo entre sus estudios, que seguían siendo excelentes, y la dirección del proyecto, que había crecido hasta contar con personal profesional y una estructura organizativa sólida. Mateo se había convertido en su mano derecha, especialmente efectivo para conectar con jóvenes
en situaciones similares a la que él había vivido. Eduardo proporcionaba apoyo financiero y estratégico, pero sin interferir en la visión de Lupita. Los Hernández aportaban la perspectiva esencial de quienes conocían de primera mano las realidades que el proyecto buscaba transformar. Y para sorpresa de todos, Gonzalo Montemayor había resultado ser un aliado invaluable, abriendo puertas en círculos empresariales y políticos que de otro modo habrían permanecido cerradas. Una tarde, mientras Lupita y Eduardo revisaban los planos para la nueva sede central del proyecto, él le hizo una pregunta que llevaba tiempo queriendo formular. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras devuelto mi cartera aquel día? Lupita reflexionó un momento antes de responder. A veces, probablemente nuestra familia habría tenido un respiro económico temporal, pero seguiríamos luchando por sobrevivir. Yo nunca habría conocido esta parte de mi historia, ni habría tenido las oportunidades que tengo ahora. ¿Y crees que habría sido más feliz o menos feliz?, insistió Eduardo. Diferente, respondió Lupita con sabiduría. No necesariamente menos feliz, porque la felicidad no depende tanto de las circunstancias externas como solemos creer. Pero definitivamente habría sido una versión más limitada de mí misma, con menos posibilidades de impactar positivamente en otros. Eduardo asintió, admirando la madurez de su hija. ¿Sabes? Cuando te busqué durante años, tenía una idea romántica de cómo sería nuestro encuentro. Imaginaba que te rescataría de una vida difícil y te traería a mi mundo. ¿Qué sería el héroe de tu historia? Y en cierta forma lo fuiste, sonrió Lupita, pero la historia resultó ser mucho más compleja y hermosa de lo que imaginabas, porque tú te convertiste en la heroína, completó Eduardo. Tomaste lo que podría haber sido una simple reunión familiar y lo transformaste en un movimiento que está cambiando vidas. La conversación fue interrumpida por la llegada de Rosalba y Emiliano, quienes habían venido a discutir los detalles de la gran celebración que estaban organizando para el cumpleaños número 18 de Lupita, que coincidiría con el 5º aniversario del proyecto Honestidad. Estamos pensando en una fiesta que refleje tus dos mundos, explicó Rosalba. Primera parte en el restaurante, con comida tradicional, música de mariachi y toda la familia extendida. Segunda parte en la mansión, más formal, con los patrocinadores del proyecto y personalidades que quieran asistir. ¿Qué opinas?, preguntó Emiliano. Lupita sonrió, conmovida por el esfuerzo de sus padres por integrar las diferentes facetas de su vida. Me parece perfecto, justo como nuestra familia. No convencional, pero perfecta a su manera. Esa noche, mientras regresaba a casa en el automóvil que Eduardo había insistido en proporcionarle cuando cumplió 16 años, aunque ella había pedido uno modesto, no el lujoso vehículo que él originalmente quería comprarle, Lupita reflexionaba sobre el extraordinario camino que había recorrido. De niña de Iztapalapa, a figura pública reconocida nacionalmente, de estudiante de escuela pública a alumna destacada del Instituto Bicentenario, de hija de familia trabajadora a puente entre mundos sociales aparentemente incompatibles. Pero en esencia, seguía siendo la misma Lupita que había encontrado aquella cartera 4 años atrás. La misma que había aprendido de su abuela Socorro, que la honestidad era el mayor tesoro, especialmente cuando se tiene poco. La misma que creía firmemente que un solo acto de integridad podía desencadenar una cadena de acontecimientos positivos capaces de transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Al llegar a casa, encontró a doña Socorro en su mecedora favorita, tejiendo mientras veía su telenovela habitual. A sus 85 años, seguía siendo el ancla moral de la familia, la voz de la sabiduría sencilla, pero profunda. ¿Cómo te fue hoy, mijita?, preguntó la anciana, bajando el volumen del televisor. Bien, abuelita, respondió Lupita, sentándose a sus pies como hacía cuando era niña. Estamos finalizando los planes para la nueva sede central del proyecto, y los programas escolares están funcionando mejor de lo que esperábamos. Doña Socorro asintió con aprobación. ¿Sabes qué me dijo hoy la vecina Carmela? Que su nieto, ese que siempre andaba en malos pasos, devolvió una mochila que encontró en el microbús. Dentro había una laptop y documentos importantes. Dice que lo hizo porque había escuchado hablar de ti y de tu proyecto, y que le dio vergüenza pensar en quedársela. Lupita sonrió.
conmovida. Esas pequeñas historias, que rara vez llegaban a los medios o a los informes oficiales, eran para ella el verdadero éxito del proyecto Honestidad. ¿Ves, abuelita? Tenía razón. La honestidad es contagiosa. Como todo lo bueno en esta vida, asintió la anciana. El problema es que lo malo también se contagia fácil. Por eso necesitamos más personas como tú, mijita, que contagien lo bueno. Aquella noche, antes de dormir, Lupita escribió en el diario que había mantenido fielmente desde que comenzó su extraordinaria aventura. Dentro de unas semanas cumpliré 18 años. Legalmente seré una adulta, aunque a veces siento que crecí demasiado rápido, que la vida me empujó a madurar antes de tiempo. Pero no me arrepiento de nada. El camino que comenzó aquel día en Polanco, cuando encontré la cartera de quien resultaría ser mi padre biológico, me ha llevado a lugares que jamás habría imaginado. He aprendido que las familias vienen en todas formas y tamaños. La mía tiene 3 ramas. Los Hernández, que me criaron con amor y principios inquebrantables. Los Montemayor, que me abrieron puertas a un mundo de oportunidades. Y la familia extendida del proyecto Honestidad, jóvenes como Mateo, que me recuerdan diariamente por qué hacemos lo que hacemos. La abuelita Socorro dice que todo en esta vida tiene un propósito. Quizás el propósito de aquella cartera perdida no era solo reunirme con mi padre biológico, sino crear un puente entre mundos que rara vez se tocan, demostrar que la honestidad puede ser una herramienta de transformación social tan poderosa como cualquier política pública o programa gubernamental. No sé qué me deparará el futuro. He recibido ofertas para estudiar en universidades prestigiosas, tanto en México como en el extranjero. El proyecto sigue creciendo y exigiendo cada vez más de mi tiempo y energía. Mi familia, en todas sus ramas, tiene expectativas y sueños para mí. Pero de algo estoy segura, seguiré fiel a la lección fundamental que aprendí aquel día en Polanco. La honestidad no es solo un valor abstracto o una norma moral. Es una fuerza capaz de transformar realidades, de tender puentes entre mundos aparentemente irreconciliables, de crear conexiones humanas genuinas en un país fragmentado por la desigualdad. Y todo comenzó con una simple decisión: devolver una cartera perdida sin esperar nada a cambio.